Arranquemos este lunes de poca concurrencia. Buen día a todos. Si tuviera que empezar a mandar saludos hoy, tenemos para el rato. Ya. A ver quién viene ahí. Buen día. Arrancamos el lunes repasando lo que vimos el viernes. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos el viernes? ¿Vienen con la materia más o menos al día? ¿O vienen renegando con otras materias y como puede? La B. Uy, me olvidé de hacer un clic. ¿Qué vimos el viernes pasado? Terminamos el tema 14, el tema de interconexiones, bases de interconexión. Empezamos viendo un poco lo que son las conexiones off-chip, que eran las que son del procesador para afuera, digamos, cómo se comunican el procesador con otros dispositivos. Y les mostré que había conexiones que pueden ser paralelas, pero que la mayor cantidad de conexiones populares hoy en día son seriales. Son conexiones sincrónicas que hacen sus transferencias reguladas por un reloj y son conexiones punto a punto. Entonces así tenemos PCI Express, tenemos Ethernet, un montón de otras conexiones similares que sirven para conectar el procesador con otros dispositivos externos, USB. Vimos PCI Express como un ejemplo y nos centramos no en muchas características de PCI Express a nivel bus, sino a la evolución y cómo eso nos da requisitos y posibilidades de manejar distintos anchos de banda según la necesidad. Luego vimos también lo que es la evolución en sí del sistema, del subsistema de entrada-salida y de cómo son las conexiones. Y les mostré que al principio se conectaban todos de alguna manera así nomás al procesador. Después se organizó mejor de manera jerárquica eso con lo que es el puente norte y el puente sur, el North Bridge y el South Bridge. Luego se pasó a se integró el North Bridge dentro del procesador y se pasó a utilizar directamente el procesador con un Platform Controller Hub que sigue existiendo hoy en día y cada vez se van integrando más cosas dentro del procesador, entonces ya digamos muchas de las conexiones hoy y de las redes de interconexión están dentro del procesador y constituyen lo que se conoce como un System on a Chip, o sea, todo un sistema de computación ya dentro de un chip de procesamiento. El procesador no es solamente un procesador. Entonces, como las conexiones están dentro del chip, les mostré cómo son conexiones dentro de un chip. Y en realidad acá no son seriales, son paralelas, porque aprovechan que las distancias son muy cortas, extremadamente cortas, aprovechan que se puede poner muchos cables, digamos, muchas conexiones en paralelo y no tienen tantos problemas como las conexiones externas, entonces ponen conexiones paralelas, ponen conexiones todos contra todos, en el sentido de que tratan de aprovechar el mayor cantidad de paralelismo posible. Acá a nivel conexión, tratar de hacer la mayor cantidad de transferencias por segundo. Necesitan sí o sí una muy baja latencia. ¿Por qué? Porque están conectando componentes del procesador entre sí, digamos, o de lo que es el sistema on a chip. Y en general todas estas conexiones son propietarias. Cada fabricante tiene la suya. ARM tiene la suya, Intel tiene la suya, AMD tiene la suya. Todas las de arriba en general son basadas en estándares. ¿Se acuerdan que vimos? Acá, bueno, AMD tiene la suya, que es la Infinity Fabric, Nvidia tiene la suya, que es NVLink, en general cada fabricante tiene su propia red interna. Sin embargo, hemos visto que están surgiendo unos estándares CXL para conectar cosas a nivel data center, o sea, este tipo de conexiones, pero un poquito más grande. UCI Express, Universal Chiplet Interconnect, para conectarlas dentro del chip. Y la idea es que estos sean estándares, estos son impulsados por las industrias, todas las empresas grandes, AMD, Intel, Nvidia, todas esas son parte de los consorcios encargados de manejar estos estándares. Entonces, quizá
en algunos años realmente empiecen a salir todas las conexiones internas con estos tipos. Pero, de vuelta, veremos, digamos, si eso realmente pasa así o no. Ahora es algo lo más nuevo hoy en día. Después vimos lo que era, esta es la parte para conectar el procesador con otros dispositivos, el procesador dentro, las redes dentro del procesador, y les conté también, 1 o 2 diapositivas, creo que vimos lo que son conexiones de gran escala, cómo se manejan lo que son los data centers grandes, los de Google, los de Facebook, los de Amazon, que necesitan manejar o sea, procesadores y sistemas, pero no chiquititos, no medianos, sino de gran escala. Y vimos que acá es muy crítico, por un lado, la escalabilidad, una métrica que acá toma mucha relevancia, pero también hay que ver, por supuesto, que la latencia sea la menor posible y que el costo sea el menor posible, porque son variables que para este tipo de proveedores son críticas para cumplir con los acuerdos de servicio y demás. ¿Qué redes vimos para que son a escala? InfiniBand, Ethernet. InfiniBand, ustedes me dijeron que no la conocían, Ethernet sí, obviamente. La idea es que no es tan estándar en el sentido que es un estándar de facto de la industria, pero hay cada instalación de red tiene una particularidad distinta, tiene una conexión distinta, entonces es muy tuneado específico para cada centro de cómputos. Ethernet es mucho más general, mucho más barato, pero es más lento. Entonces, según qué es lo que se busque, a veces es suficientemente rápido y anda bien, y a veces no. En general, todas las conexiones, todas las interconexiones van mejorando sus métricas con el tiempo, o sea, todas van evolucionando, y ustedes tienen USB, USB 2, USB 3, USB 4, Ethernet han empezado con, ya ni me acuerdo, pero era 10 megabits, después pasó a ser 100 megabits, después pasó a ser 1 gigabit, 10 gigabit, 100 gigabit, etc. Todas van evolucionando para tratar de aumentar su ancho de banda, disminuir su latencia, y la idea es que siempre hay una evolución de las métricas y siempre hay, en general se buscan nuevas bases, nuevas conexiones, que lo que se está buscando hoy en día no es que revolucionen las conexiones, porque son todas las mismas, sino que amplíen funcionalidades. Entonces se agarra uno que ande bien y se busca extenderlo de alguna otra manera. Los que andan bien son USB, los que andan bien son PCI Express, ¿no? Y los que buscan que anden bien internamente es que todavía no hay nada. Pero bueno. Lo importante es que las interconexiones también son una parte importante del sistema porque tienen velocidades, tienen limitaciones. Entonces ustedes pueden conectar, se pueden comprar el procesador más rápido, se pueden comprar los discos y la RAM más rápida, pero si a la larga no está todo, no compra una buena madre, por decirlo así, que soporte los discos, soporte la RAM, soporte el procesador, no va a andar, o no va a andar lo rápido que debería. ¿Está claro? Escálenlo a eso para ya sea un sistema embebido o un sistema de un centro de cómputos, y la idea es la misma. El cómo conectar las partes puede convertirse en un cuello de botella si no piensan bien qué es lo que están conectando. ¿Se entiende la idea? Entonces siempre hay que validar requerimientos mínimos de qué es lo que se busca para ver si lo logramos conseguir, y siempre hay que hacer análisis de cuello de botella para ver cuando las cosas están andando mal, dónde están andando mal y por qué. Y a veces puede ser culpa del sistema de entrada-salida en las redes de interconexión. Preguntas. Y al final, mirá, me llegó a número normal. Parece que el lunes costaba levantarse hoy, digamos. Pero bueno, a todos nos cuesta. Siempre es lunes. Bueno, si no hay preguntas, arrancamos con tema nuevo. Tema 15. Diseño para bajo consumo de energía. En el cronograma
yo vengo bien, ustedes dicen que vienen bastante los tumbos, pero aquí estamos. Y ya nos quedan 3 temas. Lo bueno de esto es que ya dejamos de lado, por un lado, lo que son las 5 partes de la computadora. Ahora nos vamos a pasar, este tema es un tema medio sándwich, que es un poco de repaso y un poco de trailer, digamos, de lo que viene, que es el tema 16, que es otro tema picante, digamos. Así que vamos a ver cómo nos va con este. Y por supuesto, ya tienen fechas de otros parciales. El otro día me deslizaron por ahí que el 3 de julio, que nosotros somos el último parcial. Entonces, si rinden la prueba o a la larga rinden la arquitectura y ya se desocupa. Lo cual da pie para organizar eventos. Pero bueno, después vemos eso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver cosas, repasos de consumo de energía y Powerwall. ¿Por qué? Porque esto lo vimos algo cuando vimos las 3P, ¿se acuerdan? Price, Performance y Power. Allá lejos y hace tiempo les conté algo de Power, entonces les voy a volver a contar para refrescar un poco la memoria. Y vamos a ver por qué es importante reducir el consumo de energía, cuáles son las técnicas, vamos a ver varias técnicas y cómo la Powerwall llevó al desarrollo de estas técnicas, a la importancia de estas técnicas y llevó a lo que hoy en día es un cambio en la forma de diseñar la arquitectura de computadoras desde hace 20 años, ¿no? Pero fue un quiebre, un cambio de paradigma que se le llama. Hay lectura de libros que siempre les recomiendo y nunca me hacen caso, son poquitas, pero es lo que hay en el libro con respecto a estos temas. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que venimos viendo en la materia que ya se ha hecho larga hasta llegar hasta acá? Vimos, como les dije en el tema 2, las 3P. Price, costo, performance, rendimiento, o sea, qué tan bien se ejecuta, y power, cuánto consume de energía. Y las 3, la idea es que son diseños, que son criterios a la hora de evaluar un diseño de arquitectura de computadoras. Vimos un poquito de costo en su momento, su influencia. Vimos mucho sobre performance, cómo medirla, cómo mejorarla, la ecuación de performance, ¿se acuerdan? No la dejamos olvidada. Vemos cómo la performance es afectada por todos los distintos componentes del sistema, o sea, el procesador, la memoria, la jerarquía de memoria, entrada, salida, conexiones, etc. Y vimos una pequeña introducción al consumo de energía. Entonces ahora vamos a profundizar los conceptos y vemos técnicas para hacer ese cambio de paradigma. Entonces, ¿se acuerdan de algo del consumo de energía? Las piedras rodantes girando en medio del desierto. ¿Qué se deberían acordar del consumo de energía? Primero, tecnología CMOS, transistores, algo de materiales, no de materiales, sino de circuitos, no alguna de esas, digamos. Cuando hacen una transición lógica, de 0 a 1 o al revés, eso disipa energía de conmutación. La energía que disipa depende de la capacitancia de carga que tenga el transistor y del cuadrado de la tensión. Estamos ahí un C por B cuadrado. Ahora, cuando eso en realidad lo ponemos en un transistor y todo lo demás y lo hacemos que esté permanentemente switchando en una cierta frecuencia, se agrega también el componente de F. Entonces tenemos C por B cuadrado por F. Y tenemos un N que es la cantidad de transistores. Cuanto más transistores tengamos, mayor va a ser el consumo de energía. Y este A era un factor de actividad 0,1, que era un promedio, para ver más o menos cuántas veces realmente ocurrieron estos cambios, porque puede ser que llegue el ciclo del reloj y no pase nada. ¿Estamos? Entonces a la larga teníamos la ecuación de consumo de energía dinámico, que es esta. ¿No? Son básicamente
lo que uno como diseñador puede manejar son 4 parámetros, N, C, B y F. Ya habíamos visto, ¿por qué es energía de consumo dinámico? Porque después está el consumo estático. ¿Se acuerdan un poco? El consumo estático es simplemente tensión por corriente, V por I, el clásico, digamos. Ahora, nosotros podríamos tocar esas 4 variables, que son las que uno puede tocar como diseñador, pero si decimos, bueno, queremos bajar P por reducir el consumo dinámico, y a la larga todas las variables están multiplicando, con bajar cualquiera bajo el consumo. Todas son directamente proporcionales. Pero si yo disminuyo la frecuencia, disminuir frecuencia es aumentar el tiempo de ciclo. Aumentar el tiempo de ciclo me perjudica directamente la ecuación de performance. ¿Estamos? Entonces, en general, disminuir la frecuencia no es algo deseable. No, por supuesto, si no importa la performance. Si disminuimos la tensión, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a ver también dentro de un ratito, por las dudas no se acuerden, pero en general tensión y frecuencia están relacionadas por cómo funcionan los semiconductores. Entonces, en general, disminuir tensión me lleva a disminuir frecuencia, lo cual me lleva a que no sea algo deseado. Me disminuye performance, me reduce también un montón de problemas no lo hace tan robusto los circuitos. Entonces digo, bueno, disminuyo N, pero en general, la ley de Moore es poner cada vez más transistores. Entonces, ¿y por qué? Porque además queremos agregar una funcionalidad de esto, y agregamos un controlador, y agregamos una predicción de saltos, y agregamos, y agregamos, y agregamos. Entonces, en general, no estamos ayudando a reducir N. Normalmente estamos haciendo que N sea cada vez más grande. Entonces, ahí también tenemos de vuelta un problema. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos viendo la tendencia que en realidad, ¿cómo hacemos para bajar esto? O sea, no tocamos esta, no tocamos esta, no tocamos esta. No es tan fácil disminuir el consumo. Las que nos queda es tocar C. Sí, C sí se toca, C sí se puede disminuir. Sin embargo, bueno, no es que sea barato y no es que sea infinito. Podemos disminuir C todo lo que se nos dé la gana. ¿Estamos? Se puede hacer, se hace, de hecho, pero digamos que no es que sea, la principal técnica de reducción es tocar la capacitancia de carga. Porque además es un promedio, o sea, es una técnica, sí se usa, pero no es la general. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Esa va a ser la primera que vamos a agarrar. Sin embargo, lo que ya les conté, lo que es la Powerwall, hasta el año 2004, o sea, hace 20 años, el diseño había 2P, Price y Performance, que era impulsado principalmente por la ley de Moore. Cuando se dieron, porque los transistores eran baratos, porque era la fácil, y además porque existía hasta ese momento, ¿se acuerdan algo del Dennard scaling? El escalamiento de Dennard que había que entre distintas generaciones de procesos, entre dos procesos consecutivos, había un factor de escala de 0,7, ¿se acuerdan? Más o menos, que llevaba a que la reducción del área sea como a la mitad, 0,49, aproximadamente a la mitad, y que eso generaba que bajaban las tensiones, bajaban las frecuencias, entonces, se podía aumentar la frecuencia, entonces era un escalamiento que funcionaba bastante bien. Los transistores eran cada vez más rápidos y consumían cada vez menos energía, entonces se podía poner más y todo funcionaba bárbaro. Pero eso dejó de existir en el 2004. Se empezó a considerar el consumo de energía como criterio principal y se plantearon en ese momento la pregunta de: tenemos que seguir mejorando la performance. Ya no podemos seguir mejorando la performance modificando la frecuencia, porque la frecuencia nos revienta el consumo de energía. Entonces, ¿cómo se puede hacer para mejorar la performance sin modificar el consumo de energía? Era una pregunta que se hicieron en ese momento, encontraron la respuesta y la respuesta ustedes la están viviendo hoy en día. Ya les dije cuál es.
¿Se acuerdan? Si no les dije, no importa, lo vamos a mantener en suspenso y lo vamos a ver minutos. ¿No? Pero eso fue un cambio en cómo se diseñan los procesadores en ese momento. A su vez, en ese mismo momento, hace 15, 20 años, cuando pasaba técnicamente todo esto, pasaban también cosas a nivel mundial que pueden ser mitad causa, mitad consecuencia, nunca lo sabremos realmente, pero surgía Steve Jobs que decía, ahora yo les voy a diseñar un aparato nuevo que estos van a ser los teléfonos el día de mañana. Entonces hemos dicho, ah, está bonito. Y 20 años después, todos los teléfonos son como diseñó Steve Jobs hace 20 años, como él lo imaginó, por ejemplo. Y así, no solo eso, sino que hay un montón de dispositivos móviles. Los notebooks de hoy no son los mismos notebooks de hace 20 años, los teléfonos no son los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos que andan en la batería. Como andan en la batería, no tienen enchufe, entonces, ¿cuál es el problema? La batería nos dura un día. ¿O a vos te dura un poco más de un día? Porque tenés el mejor celular. Pero en general, todos nos dura un día la batería, ¿o no? Día y medio, si quieren, digamos. A su vez, en ese momento apareció lo que es cloud computing. A la larga, más allá del concepto de cloud computing, el concepto de software as a service, aparecieron las empresas que hoy en día son las grandes. O sea, Google, Facebook, Amazon, todas son empresas que tienen 15, 20 años. ¿Estamos? O sea, Google es más o menos de esa época. O sea, ahora usted está de moda ChatGPT, ya Google es una cosa vieja, pero tiene solamente 20 años. ¿Estamos? No existía antes Google, digamos. No existía Android. Entonces, fue un quiebre que fue más o menos a la misma época. Después, bueno, por supuesto, mucho también los sistemas embebidos, cada vez más dispositivos conectados a Internet, cada vez más rápida Internet. Entonces, toda esta evolución tecnológica requiere que las cosas las llevemos encima, ser más portables. Para que las llevemos encima tienen que ser más pequeñas. Para que las llevemos pequeñas tienen que ser las baterías más chicas. Pero a su vez, las baterías tienen que ser más duraderas. O sea, tienen que durarnos para que los dispositivos nos duren más. Y para que las baterías más chicas nos duren más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los dispositivos tienen que consumir menos energía. ¿Se entiende? Entonces, a la larga, todos los nuevos sistemas tienen, ya sean sistemas embebidos, computadoras personales o grandes data centers, porque estas son grandes, todas tienen limitaciones de consumo de energía. Y bajar un 10% del consumo de energía, un beneficio grande en todas. ¿Estamos? Entonces, hay que apuntar fuerte ahí. ¿Preguntas antes de ver el dibujito? ¿Van bien? ¿Me siguen? ¿O están todos dormidos? Ni siquiera eso me contesta. Entonces, lo que les voy a mostrar acá, esta es una curva que está sacada de alguna hoja de datos de algún transistor, no me acuerdo ni bien de dónde es, que a la larga nos dice en él, esto es el delay de cuánto demora en pasar, o sea, hacer el switch, digamos, pasar la corriente desde el source hasta el drain. O sea, cuánto demora el retardo de la compuerta. Y esto es la tensión de alimentación, o sea, cuánto es el delay normalizado en función de la tensión de alimentación. Por supuesto, estos dispositivos ustedes ya saben que son no lineales, pero ¿qué es lo que tratan de hacer? Manejarlo en la zona lineal. ¿Cuál es la zona lineal? En realidad, esto se pueden extender hasta los 5 volts y todo lo demás, 3,3, y la idea es que todo esto es lineal hasta donde se empieza a volver no lineal. ¿Está claro? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que quiero recordarles yo, digamos, para que tengan presentes que en general este delay, digamos, que tienen los transistores intrínsecos para hacer fluir la corriente a través suyo, los electrones a través suyo, esto a la larga es lo que nos da el retardo que tienen, es lo que nos da el delay, lo que nos da el tiempo de ciclo, lo que nos da la frecuencia. ¿Estamos? Y esta es la tensión de alimentación. Entonces acá, si nosotros nos movemos en esta parte, más o menos, es donde vamos a tener una relación más o menos lineal entre
tensión de alimentación y frecuencia de trabajo. ¿Se entiende? Cuanto vayamos bajando más la tensión, si la bajamos a 1.4, 1.2, 1.1 voltios, ya esto ya no empieza a ser lineal, ya se rompe, ya no podemos bajar la misma tensión que la misma bajada de frecuencia, entonces ya es diferente. Ya hay una tensión de umbral y esta zona ya es peligrosa, por decirlo así, o por lo menos distinta. ¿Se entiende la idea? Bueno, la primera técnica que les dije que íbamos a ver, porque es la más simple, la más común, la más usada, es simplemente mejorar el proceso de fabricación. ¿Se acuerdan cuando hemos visto los procesos de fabricación? Que lo habíamos visto para una cuestión de mejora del costo. Bueno, entonces la idea es que esto es continuo. Este gráfico más o menos llega hasta el 2021, pero la idea es que se mantiene hasta hoy en día bastante similar. ¿Y qué es lo que nos muestra el gráfico? Nos muestra más o menos la capacitancia dinámica en una escala logarítmica. Estos son, parecen los gráficos de Apple. Y el tiempo, en función del tiempo. Y vemos que más o menos en el año 2007 se utilizaban tecnologías de 45 nanómetros, después se pasó a 32 nanómetros, 28 nanómetros, 22 nanómetros, 14, 10. Fíjense que siempre las escalas son de 0,7, siguen tratando de mantenerse. Hoy en día tenemos 7 nanómetros, 5 nanómetros, 3 nanómetros, están tratando de sacar procesadores, por ahí se están moviendo. Lo importante es que cuando eso lo hacemos en escala logarítmica, esto es una recta, bastante buena la recta. A veces las fábricas tienen procesos de 14 y le mandan algunas variantes, como que en realidad, porque ya se acuerdan que 14 nanómetros no son que el ancho de las compuertas de 14 nanómetros, sino que lo van tuneando, entonces le ponen alguna tuneada, pero más o menos la recta se mantiene. O sea que eso, la disminución de la capacitancia de carga es real, por un lado, y es una recta que se viene haciendo y es constante. En ese sentido, funciona. Pero el disminuir tanto el proceso y disminuir tanto el ancho de las compuertas hace que, ya les conté, digamos, cuando la compuerta se hace muy finita, hace que un electrón salte y pase y haya corrientes cuando no debería haber corrientes. Según uno le pone que el transistor esté en corto, o sea que no esté abierto, si quieren, digamos que no fluya la corriente, pero como es tan finita, hay un electrón que de vez en cuando salta. Cuando el electrón de vez en cuando salta, es corriente que ocurre. Esas corrientes se llaman corrientes de pérdida, en inglés de leakage, que es como el goteo del balde, ¿no? Por eso se llama la pérdida de la canilla de agua, digamos. Son corrientes que en realidad no deberían existir, pero que existen. ¿Y qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esas corrientes de pérdida? Lo que pasa es que cuanto más chica sea el ancho de la compuerta, más chico sea el proceso de fabricación, resulta que más grande va a ser esa corriente de pérdida. O sea, son cada vez más los electrones que saltan cuando no deberían. Entonces, acá tenemos otro gráfico que muestra más o menos cómo es la relación entre los distintos procesos de fabricación y el consumo, digamos, de energía de pérdida, o sea, generado por las corrientes de pérdida, y consumo dinámico. Y vemos que al final de cuentas, aunque bajamos C, bajamos la capacitancia, fíjense que el consumo dinámico va aumentando. Y sobre todo, que el consumo de pérdida va aumentando mucho más. O sea, al punto tal que acá en 20 nanómetros más o menos, el consumo de pérdida es la mitad. O sea, uno pone esfuerzo para mejorar el consumo de energía dinámico, pero está perdiendo por otra parte. Eso nos aumenta, ese consumo de esas corrientes de pérdida, nos aumenta el consumo estático de energía. O sea que tenemos energía que está consumiendo siempre, los procesadores y todo lo demás,
hagan o no hagan trabajo. O sea, aunque le saquemos el clock, igual consumen. ¿Estamos? Que son las corrientes estáticas. Entonces eso es todo un problema, digamos. ¿Cómo se puede reducir la corriente de pérdida? Y bueno, la corriente de pérdida está relacionada con la corriente real, o sea, la corriente que queremos que fluya normalmente por el transistor. Pero si disminuimos la corriente, que es disminuir un poco la tensión, estamos de vuelta disminuyendo la frecuencia, entonces no queremos hacer eso porque estamos haciendo que trabajemos más lento. Entonces, de vuelta, disminuir las corrientes de pérdida es difícil. Y verán cuenta que todo lo que les voy contando hasta acá es difícil, es complicado, no está funcionando muy bien. ¿Por qué no se puede disminuir la corriente? Porque a la larga, si uno le baja la corriente al capacitor, al supuesto capacitor de carga, lo que va a hacer es que va a tardar más en cargarse, entonces va a hacer que tenga mayor delay, menor frecuencia de trabajo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se busca? O la solución, digamos, propuesta para esto es lo que se conoce como adaptar el proceso al producto. O también una cuestión de decir, realmente todo lo que hagamos, todos los procesadores que hagamos, o todas las partes, primero todos los procesadores que hagamos, y hoy en día es todas las partes del procesador, ¿realmente todas tienen que trabajar en 5 o 7 nanómetros? ¿Realmente hay alguna ventaja haciendo que el caché de nivel 3 esté hecho con 5 nanómetros? Porque el caché de nivel 3 es grande, es medio lento, comparado con el caché de nivel 1. Entonces, ¿es realmente crítico que el caché de nivel 3 sea de 5 nanómetros? Y primero se lo empezó a hacer con dispositivos. O sea, se decía, yo voy a hacer este dispositivo y este dispositivo es mi dispositivo de alta performance, requiero ciertas características, entonces sí, lo hago con mucha frecuencia, lo hago con mucho consumo de energía, lo hago con un proceso muy avanzado, pero va a ser ese. Otros dispositivos no necesitan la misma performance, no necesitan los mismos requerimientos, entonces no necesitan el mismo proceso de fabricación. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, lo que muestra, o intenta mostrar este gráfico son corrientes, las de activación, digamos, las verdaderas corrientes, y estas son las corrientes de pérdida. Y la idea es que cuando uno necesita poca energía, poco consumo, como un celular, una cosa así, tener pocas corrientes de pérdida y manejarlo en un proceso que nos permita que sea barato, por decirlo así, en el cual tengamos delay, tengamos poco consumo de energía porque no necesitamos tanta performance. Y después, a medida que necesitamos más performance, vamos aumentando la performance y vayamos aumentando, mejorando el proceso y vayamos aumentando también el consumo de energía. ¿Se entiende? Cuando esto lo volcamos a lo que vimos nosotros en el tema anterior de System on a Chip, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Se acuerdan los chiplets que les vengo mencionando del tema 2? Eran poner distintas partecitas. Y curiosamente, creo que vos, Miguel, me habías preguntado la clase pasada, la anterior, cuando uno hace un chiplet, ¿tienen que ser todos del mismo proceso de fabricación? Y no tienen que ser todo el mismo proceso de fabricación. Entonces ahí se hace partes del procesador, se las hace en el proceso, o sea, lo que antes eran distintos dispositivos, ahora son distintas partes del procesador. Parte del procesador tiene el proceso más avanzado y otras partes que no necesitan tienen un proceso menor. Y después lo ponemos todo junto, en una cosa que es también avanzada. Pero a lo que voy es que ese proceso que no es tan avanzado tiene mayor capacitancia, tiene menores frecuencias, maneja otros niveles, entonces a la larga puede consumir menos energía. Se diseña las distintas partes del procesador con distintos procesos de fabricación de manera de tratar de reducir el consumo de energía global de todo el sistema on a chip. ¿Se entiende la idea? ¿Seguros?
¿Ninguna pregunta? Sigo avanzando. La mejora del proceso de fabricación tiene a su vez no solamente el tema de distintos pedazos, sino que tiene lo que ya habíamos visto de reducción de costos. Y esta es una diapositiva que parecida a lo que hemos visto, de lo que, como a medida que vamos mejorando el proceso de fabricación, se va achicando el área. O sea, lo que antes ocupaba, supongamos que en un proceso de fabricación de 45 nanómetros me ocupa 100 milímetros cuadrados, cuando lo hago a este mismo bloque en 32 nanómetros, el bloque es más chico. Uno me dice, bueno, debería ser 0,7 las escalas, fíjense que en realidad ya no son 0,7, porque se acabó el Dennard scaling, pero sigue habiendo una reducción. ¿Estamos? Fíjense que siempre el mismo procesador. Ahora, esto uno lo hacía, y yo se los había contado, que la idea era que si esto ocupaba menos área, en la oblea, que es de área fija, podía poner más. Entonces, al poner más me bajaba el costo. ¿Se acuerdan? Sin embargo, eso no era la única ventaja. El hecho de reducir el tamaño no solo permite reducir el costo, no solo permite reducir el consumo de energía, sino que además, que es lo que se hace mucho, permite poner el doble de circuitos en la misma área. O sea, si yo hago una reducción a la mitad, significa que en la misma área puedo poner el doble. Ahora, poner el doble, uno dice, bueno, hago 2 procesadores, entonces el costo me lo reduzco, pero puedo no reducir el costo, puedo ocupar el mismo espacio y buscar que ese aumento de transistores sea una reducción de consumo de energía. Y ahí eso es totalmente antiintuitivo. ¿Estamos? Porque no hay por qué decir si aumento el doble de circuitos, si aumento la cantidad de transistores, ¿por qué me baja el consumo? La técnica es más o menos la siguiente. Ustedes tienen un bloque. ¿Estamos? Le vamos a llamar una caja negra, que es un bloque lógico, un circuito cualquiera, pero ese circuito está alimentado con una cierta tensión, con una cierta frecuencia, que le vamos a llamar tensión 1, frecuencia 1, hace una tarea, ¿estamos? Por unidad de tiempo, entonces tiene una productividad de 1, y va a tener un área 1, un consumo de energía 1. Todo simple para no marearnos con los cálculos. A la larga tiene una densidad de energía, que esto es energía sobre el área, igual 1, obviamente. ¿Se entiende la caja negra? La idea de este bloque es reemplazarlo por 2 bloques que sean un poquito más pequeños, con la idea de que haga la mitad de la tarea cada uno. O sea, poner, en vez de tener un bloque que haga una cosa, ponemos 2 minions, más chiquititos, que hagan media tarea cada uno. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Se puede convertir eso en esto. Tenemos 2 bloques, pero ahora, como la idea es que hagan la misma tarea, o sea, en global se hace en el mismo tiempo la misma tarea, pero hace mitad cada uno. Entonces la productividad se mantiene, porque uno va a hacer la mitad, el otro va a hacer la mitad. Entonces, a la larga, en la unidad de tiempo hago la misma tarea. ¿Me siguen hasta ahí? Pero ahora, como en la misma unidad de tiempo cada uno hace la mitad, yo le puedo bajar la frecuencia a la mitad. ¿Estamos? Porque necesito que en la misma unidad de tiempo hagan la mitad de cosas. Entonces, si los pongo los dos, digamos, en paralelo, hago que la frecuencia sea la mitad. Como le bajo la frecuencia a la mitad, y hay una relación lineal entre frecuencia y tensión, le bajo la tensión a la mitad. ¿Está? Entonces, tengo 0,5 de frecuencia, 0,5 de alimentación, la misma productividad. Como ahora antes tenía un bloque lógico y ahora tengo 2, estoy aumentando el área al doble. ¿Está? Pero, sin embargo, la frecuencia de los bloques se reduce a la mitad, porque realizan la mitad tarea, mantenemos la productividad duplicando el área, pero el consumo de energía se me va a la cuarta parte.
¿no? La reducción de frecuencia permite una reducción similar de tensión y por lo tanto la potencia se reduce a la cuarta parte. La pregunta que tengo es, ¿por qué a la cuarta parte? ¿Alguno se da cuenta? Se divide la tensión a la mitad y al cuadrado la relación de la potencia con la tensión al cuadrado. Entonces, Porque la tensión era un factor cuadrático, entonces yo tengo a la larga 0,50 por 0,50 solamente de la tensión, por 0,50 de la frecuencia, por 2, que es el aumento del área. Entonces eso a la larga me queda 2 por 0,5 por 0,5 por 0,5, me queda 0,25. Entonces fíjense cómo acá estamos. ¿Cuál es la idea de esto? Estamos duplicando el área, manteniendo productividad, o sea, estamos pagando más caro, misma productividad, pero un cuarto del consumo de energía. ¿Lo ven? Simplemente es cambiando la forma en la que uno trabaja. Si tengo un bloque, lo divido en dos. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Y de hecho se usa bastante y si quizás alguno haya visto cuando era muy joven, digamos, algunas cosas de estas, pero esto se empezó a hacer en sistemas de audio. ¿Por qué? Porque esto era típico, un circuito para procesar audio estéreo. ¿Qué es lo que pasa en audio estéreo? Tienen que procesar dos canales, izquierdo y derecho. ¿Estamos? O sea, ¿conocen algo de audio? O sea, auriculares, básicamente. Entonces, en vez de tener un bloque que procese el audio, se ponía uno que procese el canal izquierdo y uno que procese el canal derecho. Y a la larga, como tienen que hacer la misma tarea, procesar el mismo audio en el mismo tiempo, ¿estamos? Porque no hay requisitos de ese estilo, lo que se pone es, se los divide así y se hacía que el consumo de energía sea mucho más chico y los auriculares duren mucho más. Lo mismo pasó con, a veces quiero mostrar, ya no era un auricular, no era un procesador solamente para audio, empezaron a salir para audio y video, y han dicho, puedo hacer lo mismo con audio y con video. O sea, en vez de tener uno que procese las dos cosas, tengo directamente un procesador o un bloque lógico que me procesa todo el audio y un bloque lógico que me procesa todo el video. A la larga los tengo que mandar sincronizados, o sea, van al mismo tiempo, ¿se entiende? Entonces la limitación de tiempo va a estar dada por otra cosa, por la tarea, entonces tengo tiempo y lo puedo dividir en dos. ¿Para qué? Me conviene tener dos procesadores distintos, especializados, y de esa manera reduzco el consumo de energía. ¿Quién hizo esto por primera vez? Los primeros iPod. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez ha visto alguno de ustedes un iPod? ¿Lo ha usado alguno? Bueno, y empezaron a ver primero los reproductores de MP3. ¿Estamos? Y después los reproductores de MP3 que tenían una pantalla y reproducen video. Nos llegó a ver, no, ya no existe, pero los celulares se los comieron a todos estos. Pero a la larga la idea de esto era que tenían varios procesadores chiquititos, que hacían solamente una cosa. Uno procesaba audio, otro procesaba video. Inclusive el de audio estaba partido en dos también. Entonces empezó a especializar un poco la función. Y el especializar un poco la función hacía que se ahorre el consumo. Disminuye el consumo de energía, la batería duraba mucho más. ¿Preguntas? Con la misma técnica, hubo otro que dijo, momento, yo también puedo hacer otra cosa. Puedo, basándome en la misma idea, tengo un bloque lógico, con una tensión, una frecuencia, un área, un consumo de energía. ¿Está claro? Mismo bloque. Pero ahora yo lo que puedo hacer es duplicar el área, pero no con la idea de bajar el consumo, manteniendo la performance, sino no es la idea mantener la performance, que es la idea anterior, para bajar el consumo, sino puedo mantener el consumo y aumentar la performance.
Y la idea es que sí. La idea acá, lo que se busca es ya hacer una reducción de tensión, pero no tan grande, una reducción de frecuencia no tan grande, genera un aumento en área, que puede ser 2 por ahí, y lo que hacen con eso es mantienen el consumo de energía y aumentan la performance. ¿Estamos? Acá la performance, nótese que no es el doble. ¿Estamos? No es el doble porque ya depende de otras características, ¿estamos? Y eso lo vamos a ver en el tema siguiente. Pero se busca más o menos un aumento cercano al doble. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que les hice hace un ratito, cuando estábamos empezando a ver de los diseñadores dijeron, ¿cómo podemos hacer para seguir aumentando la performance sin aumentar el consumo de energía? Y la clave fue que alguien primero hizo esta técnica de paralelismo para reducir el consumo y al hecho de dividir las tareas en bloques, y después a alguien se le ocurrió, no, mantengamos el consumo y aumentemos la performance, poniendo lo que acá está como 2 núcleos y lo que hoy en día es los múltiples núcleos. Estamos el paralelismo por múltiples núcleos. Entonces, todos los procesadores de hoy en día no tienen un procesador, sino que tienen 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos o demás. Y ya lo que se empieza a hacer, fíjense, es toda una especie de compromiso, porque la técnica es la misma más o menos, es algún bloque, lo partamos. Y ahora, al partirlo en 2, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos performance constante y disminuimos el consumo de energía? ¿O mantenemos consumo de energía constante y aumentamos performance? O cualquier cosa en el medio. ¿Se entiende? Puede haber un poquito de reducción de energía y un poquito de aumento de performance. Entonces ya hay un eje más, una variable más. Todo basado en la idea de paralelismo a nivel bloque lógico para reducir el consumo de energía. Entonces ahí es cuando se empieza a diseñar con las 3P. ¿Estamos? Entonces uno dice, ¿qué me conviene? ¿Aumentar performance? Disminuir el consumo y empieza a jugar con las 3 variables. Y por supuesto el costo también, que obviamente está metido acá sin querer. ¿Preguntas? Vamos con una más. Uno o dos más van a ser. Uno de los primeros procesadores que hizo esto a nivel masivo, a nivel popular y todo lo demás, fue un procesador hecho por, no sé si dice ahí, sí, IBM, Sony y Toshiba, que se llamó el procesador Cell. Un procesador que no tuvo mucho éxito, pero sin embargo fue popular porque fue el procesador que se usó para la Play 3. Entonces, cuando la Play 3 salió por primera vez, era un bombazo, por los gráficos, por un montón de cosas. No sé si fue la Play 3 o Play 2, creo. No viene el caso, pero era un bombazo el procesador. Era muy bueno, tenía muy buenos gráficos para la época y hacía muy buenas cosas. Después no funcionó, se reemplazó y hoy en día se hacen otras cosas, no viene el caso. Pero, ¿qué es lo que tenía este? Tenía 8 procesadores, o sea, el mismo procesador en realidad tenía 8 núcleos, más un núcleo extra encargado de coordinar los demás, tenía 9 núcleos. ¿Estamos? Cada núcleo tenía su propio cache L1, había un L2 compartido, cada procesador podía emitir 2 instrucciones por ciclo, a 7 unidades de ejecución. O sea, tenía un dual issue, ¿se acuerdan del dual issue? Y tenía 7 unidades de ejecución en paralelo. Y a la larga, este fue el primero que hizo una cosa así. Y hoy en día, un diseño así es lo más común. Entonces ustedes tienen los 4 núcleos, 8 núcleos, ya no tienen este que se encarga de controlar a los demás, se controlan todos entre sí. Pero la idea de cómo se hizo esto es la idea de cómo se hacen los procesadores desde el 2008 en adelante. Lo hicieron esto primero, después lo copiaron todo. Y ver una más. Y hacemos el recreo.
lo que hizo, porque está vinculado, uno de los primeros que permitía tener una variación de lo que es la tensión de trabajo y de la frecuencia en función de la carga de trabajo. O sea, cuando uno compraba este procesador o lo trataba de diseñar, que solamente lo fabricaba Sony para las consolas, lo que venía en la hoja de datos venía con esta tabla. ¿No? Y esta tabla básicamente tiene la tensión de alimentación que se podía configurar de manera dinámica para cada uno de los núcleos, y esta era la frecuencia de trabajo. Entonces decía, para cada combinación de tensión de alimentación y frecuencia de trabajo, decía más o menos qué temperatura levantaba y qué consumo de energía tenía. Esa es la información de cada cuadrito. Por supuesto, había algunas combinaciones que eran prohibidas. O sea, vos no podés trabajar a esta frecuencia con esta tensión porque no se puede. Esta es la parte ya no lineal de la curva. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando tenemos frecuencias altas y tensiones bajas, no, esto acá no opera bien, esto se rompe. Después se podía eventualmente buscar algún tipo de overclocking, pero ¿cuál era la idea de esto? Uno podía decir, bueno, yo voy a hacer que tal procesador trabaje con tal tensión en tal rango de frecuencia y el otro trabaje con tal tensión, tal rango de frecuencia. Esto llevaba a que uno podía buscar y elegir cómo podía hacer que se trabaje. Entonces, normalmente, fíjense, bajando F y manteniendo B, se reduce el consumo de energía. O sea, si mantenemos, por ejemplo, esta tensión, que es la que me queda a mi altura, digamos. Si nosotros tenemos acá la tensión, con esta tensión tenemos una frecuencia máxima de 4.4 GHz. Pero a medida que vamos disminuyendo la frecuencia, va disminuyendo el consumo de energía, lo cual es lo esperable. Lo mismo pasa con cualquier otro nivel de tensión. Entonces, si nosotros disminuimos la frecuencia, disminuye el consumo de energía, pero ¿qué es lo que va a pasar? La tarea demora más en completarse. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? La idea es bajar la frecuencia, bajar la tensión, pero aumentar la cantidad de trabajadores, porque teníamos varios núcleos disponibles. De esa manera la performance no se ve afectada. Y el ejemplo es, tenemos un procesador trabajando a 4.4 con una tensión de 1.2. Entonces nos vamos a la tabla y decimos, si poníamos acá frecuencia de 4.4, tensión de 1.2, tenemos un procesador que consume 7 vatios. ¿Me siguen? Si ese procesador lo reemplazamos por dos procesadores trabajando a 2.2 GHz y podemos dividir la tarea, como habíamos dicho en el caso anterior, de que haga la mitad cada uno, entonces en la misma unidad de tiempo, en vez de hacer 1 de 4,4, hacemos 2 de 2,2, trabajando, ya que estamos a 1.2, lo podemos bajar un poco la tensión, porque esta nos permite, 4.4 no nos permite, bajamos la tensión a 0,9, porque también está permitido, y vamos a tener que cada uno va a consumir 1 vatio. Pero como tenemos 2, van a consumir 2 vatios. Entonces, mantenemos la productividad, asumiendo que se puede dividir perfectamente la tarea, mantenemos productividad y hemos bajado el consumo de 7 vatios a 2 vatios. ¿Se entiende? Entonces ya pasan a esto ayuda y el problema pasa a ser ¿cuál? Bueno, ¿puedo dividir la tarea realmente en 2? ¿Se entiende? Y eso ya es un problema de software, que es un problema que lo vamos a ver después. Pero el análisis ese ya se posibilitaba al tener esta tabla, estas distintas configuraciones posibles. ¿Preguntas? Creo que un procesador, entonces si se puede cambiar el primero por 2 de los segundos, mejoramos performance y bajamos el consumo a 2 vatios. Y ahora sí, corto acá, y si no hay preguntas, hacemos un recreo. No hay preguntas.
Retomemos. Habíamos visto que este procesador, entre las cosas piolas que tenía, no solamente era el diseño, sino que venía con esa tablita en la cual uno podía, cuando estaba escribiendo el software, podía configurar cómo quería hacer la tarea para que, en vez de hacerla con un procesador, un núcleo, digamos, a cierta frecuencia, podía utilizar dos núcleos y consumir de esa manera mucha menos energía. Sin embargo, ahí el problema, había dos problemas. Por un lado es ver si realmente la tarea se podía dividir en dos o perfectamente en dos, por decirlo así, para poder hacer este reemplazo. Y eso tenía que recaer la responsabilidad en el programador. Y por otro lado, que bueno, era evaluar para cada tarea que yo quería hacer, tenía que hacer todo este análisis. Entonces a veces resulta que podía elegir con otra frecuencia, con otras características, o a veces lo podía dividir en tres. Entonces era permanentemente estar haciendo cuentas con esa tabla. Y hacer cuentas con esa tabla no es práctico. O sea, uno la podía hacer una vez, podía especializarse para algo, pero no era para hacer todos los días o era para hacer todo el tiempo. Entonces, idealmente, a alguien se le ocurrió, me olvidé de apretar, que el análisis ese de ver realmente, o sea, qué tarea se puede dividir, en cuánto y cómo hacerlo, se podría hacer automático. O sea, que sea no una persona por detrás de eso, sino que lo haga directamente el mismo procesador. Entonces, ahí es cuando surgió, fue también el impulso, para lo que se empezó a conocer con varios nombres. Técnicamente es un Dynamic Frequency Scaling, que es escalado dinámico en frecuencia, DFS. ¿Alguno lo había escuchado nombrar? Pero se lo puede conocer también como el Dynamic Overclocking. Un overclocking dinámico es subir la frecuencia de manera dinámica. El Turbo Boost, que es el de Intel. ¿Esos términos alguno lo escuchó nombrar? Lucas ya por lo menos dice, a ese sí. ¿Y cuál es la idea de este escalado dinámico de frecuencia? La idea es que uno está ejecutando una tarea en un procesador. Eventualmente esa tarea, por algún motivo alguna particularidad de la tarea, requiere una mayor performance. En este momento yo necesito más performance. ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando se necesita más performance? El procesador se aumenta la frecuencia. Solito, no lo tienen que hacer ustedes. Aumenta la frecuencia, al aumentar la frecuencia, disminuye el T, aumenta la performance y aumenta el consumo de energía. Está claro. Pero es por un breve periodo de tiempo. Ya no necesitas más performance, listo, vuelvo a bajar, vuelvo a donde estaba. Entonces permite un aumento temporal de la frecuencia para aumentar la performance cuando es necesaria. ¿Se entiende? Y a su vez pasa al revés, que es lo de, bueno, en este momento no necesito performance. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya que no estoy haciendo nada, estoy tranquilo, estoy haciendo una tarea para la cual tengo tiempo, no necesito performance. ¿Qué puedo hacer? Bajo la frecuencia. ¿Y bajo la frecuencia para qué? Para ahorrar el consumo de energía. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, lo que era algo dado y obvio por ustedes, que es los procesadores tienen una frecuencia de trabajo y ustedes trabajan con un clock. Bueno, en realidad no es así. Es otro de las tantas mentiras que uno les da. En realidad los procesadores tienen una frecuencia base y una frecuencia máxima. Y se mueven entre las dos mediante pasos escalonados. Y en realidad la base es la estándar y a su vez tienen frecuencias más bajas también, ¿tá? Para cuando no están haciendo nada. Y lo bueno es que se mueven de pasos escalonados, pero no lo mueven ustedes, se hace solo. ¿Quién lo hace? Y bueno, como parte
System on a Chip, quizás algunos se acuerdan o no, pero hay otro bloque que se encarga del control de energía. Entonces va midiendo en tiempo real el consumo que está generando el procesador y dice, si estoy generando mucho consumo es porque me están pidiendo muchas cosas. Aumenta la frecuencia, baja la frecuencia y va modificando sus propios valores en tiempo real. ¿Estamos? Acá tienen, por ejemplo, un dibujito, como para entender cuál es la idea. Acá supongamos que esto que me dibuja, o cuál es la idea de estos gráficos. Tenemos tiempo en el eje horizontal y tenemos consumo de energía. Entonces, supongamos que tenemos un consumo de energía tope. Porque no nos tenemos que pasar de eso, porque si nos pasamos de eso, se rompe el cooler, se derrite la pasta térmica o algún problema. La cuestión es que no me puedo pasar de ese consumo de energía. ¿Está claro? Entonces, uno pone una frecuencia, la frecuencia de trabajo normal. Y con esa frecuencia de trabajo normal, vemos que se genera esta curva de consumo en función del tiempo, la cual nos lleva a que durante este periodo de tiempo, ven que tenemos esa pancita en la cual nos pasamos del límite que no deberíamos suponer. Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, pasa eso por un lado y por otro lado la tarea termina acá. O sea, dura cierto tiempo en completarse. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, como no nos podemos superar, como no podemos superar este límite de consumo de energía, lo que podemos hacer es bajar la frecuencia. Al bajar la frecuencia, la tarea esta que realizamos es como si le estiráramos para acá. Imagínense una especie de violín que lo estiran y a la larga van correspondiéndose todos los mismos puntos. ¿Por qué? Porque la tarea es la misma. Simplemente que ustedes ahora la hacen más lento. ¿Se entiende? Al hacerla más lento, como el consumo de energía está vinculado con la frecuencia, ya fíjense, tenemos esta curva de consumo de energía y ya no superamos nunca el límite impuesto. Pero ¿cuál es el problema? Demoramos más. Entonces, ¿cuál es la idea del escalado dinámico? Decir, bueno, mientras estemos por un nivel por debajo del consumo límite, tengamos la frecuencia alta. Cuando estemos por detectar que nos estamos por pasar, cambiemos la frecuencia. Entonces, arrancamos con frecuencia alta, es decir, che, está subiendo, nos estamos por pasar, bajemos la frecuencia. Baja la frecuencia. Entonces, cuando la frecuencia, fíjense que más o menos corresponde con este punto, cuando la frecuencia la mantenemos baja, la mantenemos baja, la mantenemos baja, es decir, che, ya parece que no necesitamos seguir teniendo la frecuencia baja, capaz que la podamos aumentar. Aumenta la frecuencia y volvemos a tener lo que es la cola de la tarea hasta que termine. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con el escalado dinámico? Tenemos la tarea comparada con esta, demora más. Pero acá no nos pasamos nunca el límite. Y comparada con esta, en la cual no nos pasamos nunca el límite, demora mucho menos. ¿Se entiende? Entonces la idea es que los procesadores van variando su frecuencia para tratar de no superar límites de consumo de energía. Cuando pueden, por supuesto, cuando la performance no es necesariamente crítica. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Lo que está muy vinculado a eso es, porque este es en realidad la mitad de la historia, la otra mitad viene dada por otra gente que se puso a hacer otros estudios e hizo esa gráfica. ¿Qué es lo que muestra esa gráfica? Muestra los caminos críticos. ¿Se acuerdan de los caminos críticos? Cuando estábamos diseñando el camino de datos, decíamos, este es el camino crítico, este es el camino que nos delimita la frecuencia del procesador. ¿Se acuerdan? Esta es la parte más importante. Entonces, a partir de acá, derivamos el tiempo de ciclo, y a partir de acá, la duración de todas las etapas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, la gente esta se puso a estudiar y vio que, dado el camino crítico, evaluemos cómo son todos los otros caminos que hay. O sea, cuán críticos son. Y los pongamos más o menos en cantidad. Esto es cantidad de caminos, esto es cuánto es la diferencia con el camino crítico. El camino crítico está acá, el 0. Entonces se observa que más o menos hay unos cuantos caminos que están cerca del crítico, pero si uno ve rápidamente la gráfica, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que acá tengo un montón de caminos en el procesador que no son críticos y que de hecho tienen mucho tiempo de más por respecto al crítico. Por ejemplo, acá vendría a estar, ¿se acuerdan la etapa de decodificación? En la cual nosotros teníamos un banco de registro que demoraba menos, pero la hacíamos para que esté todo con el mismo reloj, bueno, esta demora 200, pero en realidad la etapa demoraba 100 y había 100 que estaba al vicio, ¿se acuerdan? ¿Más o menos? Entonces, el banco de registro va a ser, bueno, tiene un camino que tiene digamos, una demora, o sea, tiene 100 más al vicio. ¿Me explico? Tiempo al vicio con respecto al camino crítico. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que se ve acá es que hay muchos caminos que no son críticos. Entonces muchos caminos que podrían tener una frecuencia más baja, pero no tienen una frecuencia más baja. ¿Por qué? Porque tengo un camino crítico, un camino que necesita tener eso. Los demás les puedo bajar la frecuencia y no se van a dar cuenta. ¿Se entiende? Puedo hacer que trabajen más lento y no se van a dar cuenta. Entonces, eso implica también que no todas las partes del procesador tienen que trabajar con la misma frecuencia. Entonces, lo que se hace también es un escalado de tensión. Y lo que hoy en día es, uno dice, bueno, tengo cierta tensión y tengo cierta frecuencia, en realidad tampoco es así. Los procesadores hoy en día tienen, no solamente que lo mueven dinámicamente, sino que tienen múltiples niveles de tensión. Entonces hay partes del procesador que están conectadas tienen varias redes, digamos, de media, baja y alta tensión, llamémosle. Pero en realidad son 1 voltio, 1,3 y 1,5. O sea, no varían mucho de ahí, digamos. Pero la idea es que las partes más lentas están conectadas a una red de tensión más baja con frecuencias más bajas, porque son lentas. Y donde yo necesito performance está conectada con una mayor tensión, con una mayor frecuencia. Y la idea es que, además, tienen múltiples niveles de tensión, múltiples niveles de frecuencia. Las porciones que están fuera del camino crítico reciben menos tensión, pero además se van cambiando. O sea, ya una vez que lo han hecho, bueno, pero ¿por qué no puedo cambiar si eventualmente lo necesito? Entonces permiten que cambie los niveles de tensión. Y al cambiar los niveles de tensión, cambian los niveles de frecuencia. Entonces en realidad se escala todo junto y se conoce como DVFS, Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Y esto se usa un montón. Entonces, todos los procesadores de hoy en día tienen un rango de frecuencias. Mínima, una frecuencia base, una frecuencia máxima, y van viendo en dónde están trabajando y van viendo en qué rango les conviene operar. Ya lo vamos a ver más adelante, unas tablitas y unas cosas espectaculares. ¿Preguntas? En general, consumo de corriente. Sí. En general, vos decís si cambia la tensión y cambia la frecuencia, o cambia la frecuencia y por ende cambia la tensión. No sé, porque en realidad creo que es como que van juntas. O sea, ya el escalón es el mismo, ¿entendés? O sea, cuando cambia uno, cambia la otra.
¿Entendés? Y en general se mueven las dos juntas. Lo que sí sé que se mueven son las frecuencias. ¿Me entendés? Entonces me parece que si me tuviera que jugar es o las dos juntas o es cambio de frecuencia y como consecuencia del cambio de frecuencia cambio de tensión. Pero ni siquiera estoy seguro, ya voy a ver si encuentro algo de documentación de eso. Pero en general te digo, van de la mano, por eso se conoce directamente DBFS y es cambio las dos. ¿Me entendés? Pero no sé si una por consecuencia de la otra. ¿Alguna otra pregunta? Les cuento dos técnicas más, que son técnicas que se conocen como técnicas de gating. ¿Cuál es la idea del gating? Usar compuertas, transistores adicionales para enmascarar cosas. ¿Cuál es la primera técnica de gating? La que se conoce como power gating. ¿Cuál es la idea de power gating? Bueno, agregar transistores para controlar la tensión de alimentación de ciertos bloques lógicos. Entonces, directamente yo le pongo un bloque, un transistor, en el cual lo voy a controlar con un valor, a directamente lo que es la tensión de alimentación del bloque. Entonces, si en un momento dado digo, che, no voy a usar este bloque, activo este transistor y apago, le quito la alimentación al bloque. Al quitar la alimentación, lo apago, lo pongo a dormir y con eso consume mucha menos energía. Por ejemplo, se pueden desactivar unidades de punto flotante, se pueden desactivar un montón de cosas que digo, esto no lo voy a usar, lo apago. Lo que es importante es que no se desactivan registros. Nunca. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, porque los registros son los que almacenan valores. Los registros no se pueden apagar, pero todos los que son bloques combinacionales se pueden apagar. La idea es que los transistores controlen la alimentación, baja mucho el consumo estático, se usa un montón esto, pero bueno, me agrega un pequeño retardo y me agrega, alguien lo tiene que controlar, alguien tiene que mandar esa señal. Esto se suele usar con bloques de caché. Si resulta que ustedes tienen un caché muy grande, por ejemplo, y ustedes están usando una cierta carga de trabajo que no ocupa todos los bloques, pueden apagar algunos bloques, porque saben que los tienen inválidos por mucho tiempo, lo apagan. Y de esa manera el caché consume menos. ¿No? Y después, eventualmente, hay procesadores ya de los más nuevos que se la juegan y apagan núcleos. Entonces, la verdad que ahora estoy detectando que hace un montón de tiempo no estamos utilizando el núcleo, lo apago. Hay que ver si vale la pena el tiempo que demora en apagar el núcleo, en volverlo a prender y apago todo el núcleo, chao. Es como si tuviera un núcleo menos. Pero permite apagar y de esa manera ahorrar mucho consumo de energía, porque está apagado. ¿Está? Esa es la técnica de gating a la alimentación. Y hay otra técnica de gating que es al clock. ¿Por qué? Porque como esta de alimentación yo no la puedo poner en los que son registros, los que son los que guardan, almacenan valores, ¿qué es lo que se le ocurrió a la gente? Decir, bueno, los que almacenan valores, que son todos los registros, todos los latches, muchas veces no cambian el valor con la llegada del pulso del reloj, porque mantienen el mismo valor, mantienen el mismo valor, mantienen el mismo valor. Entonces lo que se puede hacer es enmascarar el clock. De esa manera es como si, o sea, agrego una compuerta, hago un gating, pero de el clock. De esa manera le digo al latch, al registro, no te actualices. Mientras yo no te pongo la habilitación, vos no te actualices. ¿Se entiende? Y de esa manera hay estudios que dicen que se reduce el consumo de energía. Se puede ahorrar hasta un 8% cuando eso realmente está activo, porque cuando está activo se supone que está cambiando, entonces no pasa tantas veces, pero cuando estamos en algún modo bajo consumo, en algún modo de que no está cambiando, se puede ahorrar hasta un 35% de energía. Simplemente agregando una compuerta, que por supuesto la compuerta agrega delay, agrega un retardo,
Alguien tiene que mandar esta señal, alguien tiene que controlarla. Entonces se agrega un nuevo bloque, que es el bloque de manejo de energía, que se encarga de tirar todas estas señales de habilitación para power gating, para clock gating, etc. Para ver qué activa, qué desactiva, cuándo lo vuelve a activar, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Bueno, vamos con una más. Esta se llama procesadores heterogéneos, es otra técnica. ¿Y cuál es la idea? Esta le empezó ARM en el año 2011 y la llamó Big.Little. Y el Big.Little es un nombre que se sigue usando hoy en día, por más que ARM le cambió después el nombre como varias veces, se sigue conociendo como la técnica Big.Little y inclusive se escribe así como está puesto ahí. Es el Big con minúscula y el Little con mayúscula, para marcar bien la diferencia entre ambos. ¿Cuál es la idea? La idea que encontró ARM era, ¿se acuerdan dónde se usan principalmente los procesadores ARM? En teléfonos. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa en los teléfonos? La mayoría del tiempo, ¿cómo están los teléfonos? Inactivos. No hacen nada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ARM ponía un procesador, armaba un mejor procesador para tener mejor performance y decía, a la larga está el 80% del tiempo en un modo de muy bajo consumo, o sea, haciendo realmente nada. ¿Estamos? Después había un 16% del tiempo en el cual, bueno, algo hacía. Uno desbloqueaba la pantalla, miraba una notificación, contestaba y lo volvía a apagar. ¿Estamos? Que es lo más normal. Y realmente el 4% era cuando estaban jugando al Squad Booster o algo así. Es poco tiempo en general. ¿Estamos? Que ahí sí necesitan a full el procesador. Entonces fíjense que además estos dos son 96% del tiempo. La mayoría del tiempo está haciendo nada. Entonces ARM dijo, pero ¿para qué voy a hacer un procesador tan bueno para jugar al Squad Booster cuando lo uso el 4% del tiempo? ¿Estamos? ¿Se acuerdan la ley de Amdahl? Entonces dice, bueno, hagamos un procesador malísimo para que me dure más la batería. Pero cuando ustedes ponen el procesador malísimo y querían jugar al Squad Booster, andaba malísimo. Entonces, ¿qué hacían? No compraban el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que hizo ARM? Puso los dos. Puso dos núcleos, pero no dos núcleos iguales. Ese fue el cambio de la época. Puso un núcleo bueno, un núcleo muy bueno, y un núcleo malo, muy malo. ¿Se entiende? Pero la idea es que los hizo heterogéneos, los hizo diferentes. Entonces, cuando detectaba la unidad de manejo de energía, detectaba, che, me están abriendo el Squad Booster, necesito no sé qué cosa, entonces, listo, esto lo pasemos y lo pasemos al núcleo bueno. Entonces ahí se ejecutaba en el núcleo bueno. Cuando ustedes salían de la aplicación y todo lo demás y empezaban a ejecutar nada, listo, ya hemos salido, lo pasamos y lo ejecutamos en el núcleo malo. ¿Por qué? Porque el núcleo malo no consume energía. ¿Se entiende? No necesitan performance, no consumen energía. Entonces tenían un núcleo de performance y un núcleo de poco consumo de energía. Malo en performance, pero que no consume energía. De esa manera, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hizo ARM? La idea era que manejaban los dos el mismo ISA, pero eran implementaciones diferentes. Entonces acá se empieza a ver cosas. ¿Se acuerdan cuando les dije la diferencia entre implementación de un ISA, que nosotros hicimos 3, ciclo único, pipelining, multiciclo? Entonces acá tenían un procesador chiquito, simple, capaz que era ciclo único o capaz que era multiciclo, y otro con pipeline, predicción de salto, ejecución fuera de orden. Eran muy distintos, pero mismo ISA, mismo código. Entonces se podía pasar de uno a otro sin problema. ¿Ven la ventaja?
Inicialmente fueron un A15 y un A7 en esa época, en el 2011. Después pasó a ser el A15 evolucionó a un A76, el A7, no, perdón, el A15, sí, el A15 evoluciona a un A76, el A7 un A53, después va cambiando los números, va cambiando todas las cosas ARM, ya vamos a ver qué es lo que es hoy en día, pero la idea es que si la aplicación no necesita performance, el núcleo pequeño, se usa el núcleo pequeño, el grande está apagado. Cuando se necesita performance, se usa el grande y el núcleo pequeño está apagado. Casi nunca se utilizan ambos núcleos al mismo tiempo. Eso en realidad era, al principio, cuando surgió esto, era nunca se utiliza. O sea, siempre era uno o el otro. Después han dicho, bueno, si tenemos dos núcleos, ¿por qué no usamos los dos? Ya que los tenemos. Y han visto que en algunos casos convenía y han empezado a posibilitar que se usen los dos núcleos al mismo tiempo. La idea es que permanentemente se está monitoreando la carga de trabajo para mover la ejecución de un procesador al otro. Sin embargo, ese movimiento no es gratis. ¿Estamos? Demora, porque tienen que mover. Mover es copiar datos de la memoria de uno a la memoria de otro. ¿Estamos? Todo lo que está, datos son datos, código, sistema operativo, todo tienen que copiar. ¿Se entiende? Eso demora más o menos entre 30.000 y 50.000 ciclos. O sea, no es poco. Pero capaz convenga, porque si el teléfono no está haciendo nada, que gaste 50.000 ciclos en cambiar, no le molesta a nadie. ¿Se entiende? Y ojo, no es que mueven solamente la aplicación que está en uso, sino mueven todas las aplicaciones que el usuario tiene abiertas. Entonces es pasar, copiar todo. A ARM le resultó muy bien esto. Y fue una de las técnicas por las cuales ARM se impuso, porque empezaron a tener buena performance los procesadores, muy buen consumo de energía, los baratos, entonces la batería duraba un montón, entonces ARM se hizo tremendamente popular. Y Big.Little es, hoy en día, ya digamos, no se usa con ese nombre, pero sigue siendo la misma técnica. Y acá tienen un grafiquito más o menos que trata de ver consumo de energía y performance. Y estos son grafiquitos tipo Apple, digamos, son agatas, tienen nombre los ejes, digamos. ¿Estamos? Pero la idea es que, fíjense acá, esto, que a su vez cada núcleo tiene su escalado dinámico en frecuencia y tensión. ¿Estamos? Porque eso es de cada núcleo. Entonces, este es el núcleo chiquito. Entonces, el núcleo chiquito tiene poca performance, poco consumo de energía. ¿Necesitan más? Le suben la frecuencia. ¿Necesitan más? Le suben la frecuencia. ¿Necesitan más performance? Le suben la frecuencia. ¿Necesitan más performance? Dicen, bueno, ya no tiene sentido seguir subiendo, cambio al núcleo grande, que me da la misma performance, pero con más consumo de energía. Y ustedes dicen, ¿pero qué tiene de bueno eso? Nada. Lo que tiene de bueno es que me permite seguir subiendo la performance. ¿Lo ven? Y cuando cuando ya acá tienen mucha performance, mucho consumo, ya no lo necesitan más, lo hacen al revés. Cuando llegan a este punto, conviene pasarse para acá, porque me ofrece la misma performance con menor consumo de energía. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Es a la larga, fíjense, que esto es un escalado dinámico en tensión y frecuencia. Esto es un escalado dinámico en tensión y frecuencia. ¿Estamos? Y si las ven a las dos, es como si fuera todo un conjunto de un escalado dinámico en tensión y frecuencia, pero con dos núcleos heterogéneos. ¿Qué es lo que hace ARM? Como le fue tan bien con esto, dijo, uy, buenísimo, anda bien, pero el problema de Big.Little es que es solamente para dos núcleos, uno Big y uno Little. ¿Vamos? ¿Qué pasa cuando ARM quiso hacer 4 núcleos? ¿Cómo escalábamos Big.Little a 4 núcleos? Y le cambiaron el nombre, le llamaron Dynamic IQ, no sé por qué, pero le pusieron ese nombre. Nadie lo usa ese nombre, todo el mundo sigue diciendo Big.Little. Pero es la evolución, empezó en el 2017, y la idea es que
hicieron la misma idea, pero ya con 8 núcleos. Y ahora, cuando ponen 8 núcleos, ¿qué dicen? ¿Cuántos grandes y cuántos chicos? Depende del uso. Entonces, ¿qué es lo que hizo ARM? El famoso depende, y hizo combinaciones para todos los gustos. Entonces hay procesadores de ARM para todos los gustos, y hay celulares Galaxy para todos los gustos. Está claro, con Samsung hace lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, combinaciones 1 big y 3 little para 4 núcleos, 2 más 4 para 6 núcleos, 1 más 7, 0 más 8, o sea, puede ser todos chicos, puede ser una combinación útil en algunos casos, y la idea es que ya pueden combinar de cualquier forma la cantidad de núcleos que ustedes tienen. Inclusive en versiones más recientes, como el Galaxy S23 Ultra Plus Mega de Facundo, ahora ya permiten que la configuración sea más amplia y permiten 3 escalones. O sea, tienen ahora uno muy big, por decirlo así, otros big y otros little. Entonces tienen 1 más 3 más 4, 1 más 5 más 2, combinaciones así por el estilo. ¿Estamos? En general, siempre cuando tienen así, siempre hay uno que es el más grande. Y después los grandes y los chicos. Y ya también lo ampliaron hasta que primero lo hicieron con 4 núcleos, después lo hicieron con 8, ahora soportan hasta 14 núcleos. Y la idea es que esto les da flexibilidad. Se puede adaptar el procesador a cualquier tarea. ¿Estamos? Entonces anda muy bien. Y ocurre que, por ejemplo, puede pasar que para ciertas aplicaciones tener un big y 3 littles tiene mejor performance que 0 más 8, a pesar de tener la mitad de núcleos. ¿Por qué? Porque este procesador es un procesador de alta performance. Entonces, cuando ustedes van a comprar un teléfono, le dicen, ¿qué teléfono te has comprado? El Samsung, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Y cuánto tiene? Tiene un procesador de 8 núcleos. Buenísimo. Y resulta que lo prueban, lo usan y no anda muy bien. ¿Estamos? Porque quizá sea 1 más 7. ¿Estamos? Y quizá con otro procesador de 4 núcleos, 2 más 2, ande mucho mejor. Y tiene la mitad de núcleos. ¿Se entiende? Entonces, la conclusión de esto, la cantidad de núcleos no es medida de que ande mejor. Depende de cómo son los núcleos. Y depende, por supuesto, de qué es lo que vayan a hacer. La idea siempre de esto es para conseguir una mejor performance por watt. Y eso también lo vamos a ver un poco en el tema siguiente. Creo que me queda... Bueno, me quedan 2 ejemplos, pero los vamos a dejar para la clase que viene. Una continuación de esto, un ejemplo, y después una tabla. Y creo que quedan, si tienen la diapositiva, quedan 3, 4 diapositivas. Pero las vemos el miércoles, total, no hay apuro. ¿Se entendió la idea del big.little? ¿Alguna pregunta? Bueno, suerte hoy en el quiz de ingeniería de software.